Gran manifiesto gnóstico del tercer año de Acuario. En honor del primer Congreso Gnóstico Latinoamericano. Samael Aun Weor. Buda Maitreya, Kalki Avatara de la Nueva. Capítulo L. Las escuelas. Gentes muy malintencionadas y de poca comprensión creen equivocadamente que el movimiento gnóstico está en contra de todas las escuelas, religiones, órdenes, sociedades espiritualistas o sectas. Nada puede estar más lejos de la verdad que el considerársenos enemigos de todas esas organizaciones mencionadas. Realmente nosotros no estamos en contra de nadie. Solo señalamos. Indicamos dónde está el peligro. De todo hay en la viña del Señor, y si hay rosas también hay espinas. Existen escuelas de magia negra y magos negros disfrazados con piel de oveja. Consideramos un deber señalar el peligro. Los hermanos del templo estamos obligados a hablar, cuando se debe hablar, y a callar cuando se debe callar. Hay silencios delictuosos, hay palabras infames. Es tan malo hablar cuando se debe callar como callar cuando se debe hablar. No odiamos a nadie, no atacamos a nadie, solo enseñamos el peligro, eso es todo. Hay 4 clases de escuelas. Primera, escuelas que enseñan a fabricar alma. Segundo, escuelas que enseñan a fabricar alma y espíritu. Tercera, escuelas que sirven de kinder a la humanidad. Cuarto, escuelas de magia negra. Examinemos ahora estas 4 clases de escuelas en orden sucesivo. Escuelas que enseñan a fabricar alma. Esto de fabricar alma huele a cosa rara entre la gente religiosa. Muchos hasta nos calumnian calificándonos de materialistas. Realmente nosotros no somos materialistas. Nosotros somos esoteristas, y eso es todo. El animal intellectual, llamado hombre, cree que ya tiene alma y realmente no tiene alma. No se asuste querido lector, no se escandalice, lea con paciencia, analice, investigue. El animal intelectual solo tiene encarnado el Rutata, el principio budista interior, la esencia, el material psíquico, la materia prima para fabricar alma. Es necesario despertar la conciencia, despertar el Bhuddhata, fortificarlo, robustecerlo, individualizarlo. Esto es lo que se llama fabricar alma. Las escuelas que enseñan a fabricar alma están gobernadas por instructores que ya poseen alma. Solo quien tiene alma puede enseñar a otros la teoría completa sobre la fabricación de alma. Toda escuela que enseña a fabricar alma sabe muy bien que el hombre tiene un yo pluralizado que malgasta miserablemente el material psíquico en explosiones atómicas de ira, codicia, lujuria, orgullo, envidia, pereza, gula, etc. Mientras ese yo pluralizado exista dentro del hombre estaremos perdiendo las fuerzas del Bhuddhata miserablemente. Se hace necesario disolver ese yo si es que realmente queremos fabricar alma. El verdadero trabajo de un instructor con alma será reformar a todos aquellos que acepten la reforma, hacer normales a las personas, dirigir una escuela de normalidad. Realmente solo los normales pueden desarrollarse. Solo los normales pueden llegar a ser supernormales. Las multitudes no tienen alma, están controladas por el yo pluralizado y por lo tanto no tienen individualidad. Son anormales. Esto se le hará muy duro a muchos lectores, pero es la verdad. Debemos decir la verdad cueste la que cueste. Todo instructor con alma debe enseñar a sus discípulos la teoría de la adquisición de un alma. Empero, por mucho que les enseñe tal instructor, es relativo. El discípulo tiene que hacer el trabajo porque el instructor no puede hacer al discípulo. Cada cual tiene que recorrer el camino por sí mismo. El instructor de una escuela de almas trabajará con embriones de almas, ayudándolas en su crecimiento, desarrollo y progreso. Toda escuela que enseñe la disolución del yo, es escuela de almas. Hay escuela de almas en las enseñanzas de Krishnamurti, budismo, budismo Chan, budismo Zen, sufismo, quietismo cristiano, etcétera, etcétera, etcétera. Toda escuela de almas enseña la técnica para la disolución del yo. Realmente solo a base de comprensión creadora de todos nuestros errores, en todos los niveles más profundos de la mente, se desintegra inevitablemente el yo. Las escuelas para almas enseñan también claves, sistemas y procedimientos para despertar los poderes del Bhuddhata.
Las escuelas para almas tienen métodos muy eficaces para despertar al Bhuttata. Las escuelas para almas enseñan la ciencia de la meditación íntima con la cual despierta la conciencia, el Bhuttata, así llegamos a la iluminación interna. Los instructores de las escuelas para almas quieren la aniquilación del yo pluralizado, Satán. Los instructores de las escuelas para almas quieren que dentro del ser humano solo haya un solo habitante, el Bhuttata. Alma. Realmente el Bhuttata está hecho de naturaleza de felicidad. El Bhuttata es felicidad. Toda escuela que enseñe la disolución del yo es escuela para almas. Escuelas que enseñan a fabricar alma y espíritu. Toda escuela que enseña a fabricar alma y espíritu es escuela de regeneración. Las escuelas que enseñen a fabricar alma únicamente hacen obra buena, pero las que enseñen a fabricar alma y espíritu hacen obra superior. El hombre que solamente fabrique alma puede ser mortal o inmortal. Es inmortal si entra en una escuela de regeneración. Es mortal si no entra a ninguna escuela de regeneración. Toda escuela de regeneración enseña el Maituna, magia sexual, quien rechaza el fuego sagrado del sexo se hace mortal. Alma que no quiere recibir el fuego sagrado del tercer logos, va perdiendo sus fuerzas íntimas poco a poco y después de muchas reencarnaciones al fin muere. Cuando trabajamos en la fabricación de alma, nuestra labor se hace en el mundo molecular. Cuando trabajamos en la fabricación de espíritu, operamos en el mundo electrónico solar. Los animales intelectuales comunes y corrientes realmente solo conocen este mundo celular. El mundo físico. Toda escuela auténtica de regeneración enseña los tres factores básicos de la revolución de la conciencia. Esos tres factores son morir, nacer y sacrificarnos por la humanidad. Debe morir el yo pluralizado para fabricar alma. Debemos trabajar con el hidrógeno Si-12 de la energía sexual, transmutándolo por medio de la alquimia sexual para tener derecho al segundo nacimiento. Solo naciendo el ángel dentro de nosotros mismos somos inmortales. Es absurdo pensar en el advenimiento del fuego si no sabemos transmutar la energía sexual. El fuego sagrado resulta de la transmutasis 6N de nuestras secreciones sexuales. Quien no conoce el Maituna, magia sexual, no puede recibir el fuego sagrado. Si el alma no recibe el fuego se desvanece y muere después de muchos siglos, y poco a poco. El movimiento gnóstico es pues una escuela de regeneración con los tres principios básicos de la revolución de la conciencia. Escuelas de regeneración son el budismo tántrico del Tíbet, la iglesia amarilla de los lamas, el sufismo con sus derviches danzantes, el budismo zen, el budismo chan de China, etc. En el pasado existieron grandes escuelas de regeneración. Recordemos los misterios de Eleusis, los misterios egipcios, aztecas, mayas, incas. Los misterios órficos. Los misterios de los cambires y de los dáctilos, etc. Etcétera, etcétera. Los peores enemigos de las escuelas de regeneración son los infrasexuales. Los enemigos de la regeneración son los infrasexuales. El infrasexo es quien ha llenado el mundo de tabús. El infrasexo se considera superior a las personas de sexualidad normal y odia mortalmente al suprasexo. El movimiento gnóstico es una escuela de regeneración mortalmente odiada por los infrasexuales. Los degenerados del infrasexo se creen más perfectos que el tercer logos y blasfeman de él diciendo, el sexo es algo muy grosero, la materialista magia sexual es algo animal, nosotros trabajamos por la espiritualización, etcétera, etcétera. Los degenerados del infrasexo se creen más puros que el Espíritu Santo y hablan horrores contra el sexo y contra la magia sexual. Recordemos que las tres fuerzas principales del universo son 1 grados voluntad del Padre. 2 grados. La imaginación del Hijo. 3 grados. La fuerza sexual del Espíritu Santo. Todo aquel que se pronuncie contra cualquiera de estas tres fuerzas logoicas es de hecho mago negro. El trabajo con el hidrógeno Si-12 es realmente terrible. El iniciado tiene que vivir el drama cósmico. El iniciado tiene que convertirse en el personaje central de ese drama cósmico. El iniciado que ha logrado fabricar alma y espíritu tiene todo el derecho a encarnar su divina tríada inmortal, Atman Buddhi Manas, porque al que
Tiene se le da, y mientras más tiene más se le da, pero al que nada tiene nada se le da, y hasta lo que tiene le será quitado. Es absurdo afirmar que la tríada divina ya esté encarnada. Solo fabricando alma y espíritu podemos encarnarla. Las personas que definitivamente no fabrican alma ni espíritu se pierden, rompen toda relación con la monada divina, Atman Buddhi Manas. Esas personas se hacen partícipes del reino mineral e ingresan en dicho reino. Todas las religiones confesionales han simbolizado a dicho reino con sus infiernos. Recordemos el Tartarus griego, el Avichi, el Averno romano, el infierno chino, el infierno cristiano, etcétera, etcétera, etcétera. En el reino mineral se involuciona, es un caer hacia el pasado. Un retroceso por los reinos animal, vegetal y mineral. El resultado final de semejante desgracia es la desintegración. Ciertamente ese es el objetivo de semejante involución en el reino mineral. Se necesita disolver el ego en el Avichi para liberar al Buddhata. Toda escuela auténtica de regeneración sabe esto y quiere salvar al hombre. Las escuelas de regeneración producen adeptos, verdaderos maestros de la gran logia blanca. El movimiento gnóstico es una escuela de regeneración auténtica. En el mundo existen millares de escuelas que prometen maravillas, pero solo las escuelas de regeneración auténtica pueden producir verdaderos maestros de misterios mayores con poderes sobre el fuego, el aire, el agua y la tierra. Podrán haber muchas religiones, órdenes y sectas, pero solo las escuelas de regeneración pueden producir ángeles y mahatmas. A las escuelas de regeneración les cabe el alto honor de haber producido maestros como Buda, Jesús, Dante, Hermes, Quetzalcóatl, etcétera, etcétera, etcétera. Cuidado, querido lector. No se deje meter gato por liebre. Escuela que no enseñe los 3 factores básicos de la revolución de la conciencia no es realmente escuela de regeneración. Escuela que enseñe el camino de la fornicación no es escuela de regeneración. Escuela que enseña a fortificar el yo no es escuela de regeneración. Por sus frutos los conoceréis. El árbol se conoce por sus frutos. Tal fruto, tal árbol. Escuelas que sirven de kinder a la humanidad. Existen millares de escuelas que sirven de kinder a la humanidad. Esas escuelas no conducen a nadie a la autorrealización íntima, pero son útiles porque les enseñas a las gentes las primeras nociones elementales de la sabiduría oculta. Entre ellas tenemos la sociedad teosófica, las escuelas pseudo-rosacrucistas como la de Max Hendo. Los centros espiritualistas, yojistas, pseudo-esoteristas, pseudo-ocultistas. Mentalistas, etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas escuelas tienen mucho de bueno y mucho de malo, pero son útiles. En ellas aprendemos las primeras letras del saber. Por ellas nos informamos de las leyes del karma y de la reencarnación. Por ellas venimos a saber algo sobre los mundos superiores. El kinder siempre es útil. Lo malo del kinder sería quedarnos en él durante toda la vida. El kinder no puede autorrealizarnos. Lo único que puede darnos el kinder es una información incipiente, elemental, eso es todo. En el kinder hallamos millares de teorías, autores que se combaten mutuamente, mientras unos dicen al estudiante que los ejercicios respiratorios son buenos, otros le dicen que son malos. Mientras unos le dicen al estudiante que no coma carne, otros le dicen que coma. Mientras unos le dicen que tal cosa es blanca, otros le dicen que es negra. Etcétera. Etcétera, etcétera. Todas las escuelas del kinder creen tener la verdad, juran tener la verdad, pero realmente ningún kinder tiene la verdad. La verdad no viene a nosotros por lo que creamos o por lo que dejemos de creer. La verdad solo viene a nosotros cuando el yo ha muerto y cuando el ángel ha nacido en nosotros. Son millares los estudiantes que pasan la vida entera en el kinder. Son millones los estudiantes que viven mariposeando durante toda la vida de escuela en escuela, siempre curioseando, siempre tontos, siempre necios. Esos se llenan la cabeza de teorías contradictorias y si tienen la suerte de no perder la cabeza, llegan a la vejez completamente fracasados sin haber logrado la autorreal unosación íntima. Los fanáticos del kinder son los que odian al movimiento gnóstico y nos califican de magos negros, etc.
En el fondo ellos son únicamente gente ignorante, gente que no nos comprenden, gente que no puede comprender todavía las enseñanzas iniciáticas de una escuela de regeneración, por ello merecen compasión. Lo malo del kinder, el aspecto negativo de las escuelas que sirven de kinder, es que están llenas de gentes infrasexuales 8. Gentes que insultan al tercer logos diciendo que el sexo es algo grosero, inmundo, materialista, etc. No queremos decir que todos los estudiantes del kinder sean infrasexuales, pero sí afirmamos sin temor a dudas de que abundan los infrasexuales en el kinder. Escuelas de magia negra. Existen 3 clases de tantrismo: blanco, negro y gris. Las escuelas de magia blanca se basan en el tantrismo blanco. Las escuelas de magia negra se basan en el tantrismo negro. Las escuelas de tantrismo gris son incoherentes, vagas, imprecisas, pero conducen al iniciado hasta el tantrismo negro. Entiéndase por tantrismo blanco la conexión sexual sin eyaculación seminal. Entiéndase por tantrismo negro la conexión sexual con eyaculación del semen. Entiéndase por tantrismo gris la conexión sexual en la que a veces existe eyaculación del semen y veces en cero existe eyaculación del semen. Las escuelas de regeneración prohíben la eyaculación del semen. Las escuelas de mejilla negra no prohíben la eyaculación del semen y hasta justifican a su manera dicha eyaculación, con frases y sentencias religiosas. Los iniciados de las escuelas tántricas trabajan con el hidrógeno Si-12. Este es el hidrógeno del sexo. Dicho hidrógeno se procesa en el organismo humano de acuerdo con la ley de las octavas musicales desde el Do hasta el Si. Todo organismo humano se gesta entre la matriz, dentro de las notas Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. El verbo, la música, origina toda creación. El hidrógeno Si-12 después de procesar inteligentemente dentro del organismo humano, puede mediante el maituna sin eyaculación del semen, recibir un SOC adicional que lo colocará en la nota Do de una segunda octava superior. Entonces después de saturar íntegramente todas las células orgánicas, cristalizará en la forma espléndida de un cuerpo independiente, luminoso y resplandeciente. Ese es el cuerpo astral de los adeptos y ángeles de la Gran Logia Blanca, el cuerpo solar. Los seres humanos comunes y corrientes no tienen cuerpo astral, solo tienen el cuerpo molecular de los profanos, el cuerpo de deseos mencionado por Max Hendo. En ese cuerpo viajan durante el sueño y después de la muerte. Dicho cuerpo reemplaza por ahora al cuerpo astral y es un cuerpo frío, lunar, fantasmal, femenino, lunar. Realmente el cuerpo astral es un lujo que muy pocos pueden darse. Necesitamos transmutar el plomo en oro. Necesitamos transmutar la carne y la sangre de nuestro cuerpo físico en cuerpo astral. Eso solo es posible con el hidrógeno Si-12. El cuerpo astral debe reemplazar al cuerpo físico y lo reemplaza de hecho. El cuerpo astral está controlado por 24 leyes y es claro que su alimento básico es el hidrógeno 24. Quien ya posee cuerpo astral debe mediante la transmutación sexual, colocar el hidrógeno Si-12 en la nota Do de la tercera octava superior. Entonces el maravilloso hidrógeno Si-12 cristalizará en la espléndida forma del cuerpo mental. Así quedará el iniciado dotado de la mente Cristo del Arhat Nástico. El cuerpo mental está controlado por 12 leyes y su alimento básico es el hidrógeno 12 de la mente que no debemos confundir con el hidrógeno Si-12 del sexo. Aclaramos esto para evitar confusiones. La mente del Arhat gnóstico resplandece maravillosamente en el mundo del fuego universal. Es la mente que realiza maravillas y prodigios. Es la mente que puede hacer milagros. Todo iniciado en posesión de un cuerpo físico sano, y de un cuerpo astral, y de un cuerpo mental, debe mediante la magia sexual sin eyaculación del semen, darle un choque adicional al hidrógeno Si-12 para pasarlo a la nota Do de una cuarta octava superior que producirá la cristalización del hidrógeno Si-12 en la forma del cuerpo de la voluntad consciente. Al llegar a estas alturas ya poseemos los 4 cuerpos sagrados. El cuerpo de la voluntad consciente es el cuerpo causal de que nos habla la teosofía, suponiendo equivocadamente que ya lo poseen todos los seres humanos, cuando en realidad solo los adeptos de la Gran Logia Blanca lo poseen. Dicho cuerpo está controlado por 6 leyes y su alimento básico es el hidrógeno 6.
Solo quien posea realmente los 4 cuerpos de perfección puede encarnar su monada divina, su divina tríada inmortal. Un hombre así es un hombre de verdad, un maestro de misterios mayores de la gran logia blanca. Un adepto blanco es pues la cristalización positiva del hidrógeno Si-12. Empero tenemos que aclarar que existen cristalizaciones negativas, las de los adeptos de la magia negra. Ellos también trabajan con el hidrógeno Si-12. Ellos tienen ritos tántricos negros sexuales. Ellos eyaculan el licor seminal durante la conexión sexual. Ellos también imprimen shock adicionales al hidrógeno Si-L2 que lo coloca en octavas musicales inferiores a la de este mundo físico en que vivimos. Entonces cristaliza el hidrógeno Si-12 en la forma del cuerpo de deseos, robusteciéndolo y desarrollándolo con todos sus poderes tenebrosos, sumergidos, diabólicos. Cuando un iniciado descubre que su cristalización como adepto ha sido negativa, debe disolver su cristalización a voluntad y esa es una operación terriblemente dolorosa. Cuando no disuelve su cristalización a voluntad, tiene que ingresar al reino mineral, bajo la superficie de la corteza terrestre, donde involuciona en el tiempo, pasando por los reinos animal, vegetal y mineral, hasta desintegrarse totalmente. Ese es el abismo y la muerte segunda. En el Tíbet, el clan de Dak Dukpa practica tantrismo negro. Los iniciados negros Bons y Dukpas eyaculan el semen místicamente como los tenebrosos del Subud. Bons y Dukpas de capacete rojo tienen un procedimiento fatal para recoger el semen cargado de átomos femeninos de entre la misma vagina de la mujer, luego se lo inyectan uretralmente y lo reabsorben con la fuerza de la mente para llevarlo hasta el cerebro. Así es como los adeptos de la mano izquierda pretenden mezclar átomos solares y lunares con el propósito de despertar el Kundalini. Las intenciones son buenas, pero el procedimiento es malo, porque el semen derramado está cargado de átomos del enemigo secreto. Las malas consecuencias de semejante procedimiento son el despertar negativo del Kundalini y la cristalización negativa del hidrógeno Si-12. En el mundo occidental las escuelas de tantrismo negro se apantallan con el Cristo y con los evangelios. Hablan cosas inefables, bendicen y derraman místicamente el semen. El resultado es el mismo que obtienen los fracasados del clan de Dak Dukpa. Son millares las escuelas que parecen más blancas que la nieve y son más negras que el carbón. Lo más difícil es reconocer las escuelas negras. Sus instructores tenebrosos siendo diablos parecen Cristos vivientes y, como es apenas natural, fascinan a sus feligreses. Uno se asombra al escuchar a esos lobos vestidos con piel de ovejas. Por lo común son equivocados, sinceros y señores de muy buenas intenciones. Hablan cosas inefables y hasta se vuelven caritativos y santurrones. ¿Cómo dudar de tanta dulzura? ¿Cómo dudar de su bondad? ¿Cómo dudar de su ternura y de sus obras de caridad? Lo más curioso es que por lo común estos adeptos de la mano izquierda se pronuncian contra la magia negra. ¿Cómo dudar de ellos? Y sin embargo son más negros que el carbón. El problema es terrible. Existen escuelas negras que practican con mente en blanco. Quieren mente en blanco sin saber budismo zen, sin haber ensayado jamás con un Quan, sin haber estudiado a fondo la ciencia del pratyahara y la ley de la bipolaridad mental. Sin conocer la ley por la cual la esencia de la mente se liberta de entre la botella de las antítesis para mezclarse con la monada y llegar al satori. Iluminación. Los fanáticos de dichas escuelas negras creen que eso de la mente en blanco es algo así tan fácil como soplar y hacer botellas, y esperan que la gran realidad entre en ellos para arrojarles fuera las entidades animalicas, bestiales, que constituyen el yo pluralizado. Quieren que la divinidad entre en ellos sin tener los vehículos solares, dichos vehículos solo los tienen aquellos que han trabajado intensamente con el hidrógeno Si-12. Intentar encarnar la gran realidad sin poseer los vehículos solares es como querer ensillar antes de traer las bestias. Los fanáticos de dichas escuelas quieren volver consciente al subconsciente sin tomarse la molestia de disolver el yo, ni de trabajar con el hidrógeno Si-12. Uno se horroriza viéndolos caer al suelo echando espuma por la boca presos de espantosos ataques epileptoides. Son posesos que creen que van muy bien. Abundan estas víctimas en el Subud así como en todos los centros espiritistas, cherencistas, etcétera, etcétera, etcétera.
No quieren esos pobres fanáticos de las escuelas negras darse cuenta de que todavía son embriones, que todavía no tienen cuerpo astral, que solo tienen el cuerpo lunar frío, fantasmal y que si en el físico son hombres aparentemente, en la región molecular son mujeres soñadoras, subconscientes, frías, fantasmales. Ignoran esos pobres débiles que todavía no tienen cuerpo mental, que solo tienen el yo mental pluralizado, legión de diablos, que usa como vehículo al cuerpo lunar. Ignoran esos pobres tontos que todavía 110 tienen el cuerpo de la voluntad consciente y que solo poseen primera fuerza del deseo lunar. Esos fanáticos tenebrosos se creen semidioses y creen que la divinidad puede manifestarse a través de gentes que todavía no tienen los cuerpos solares. Los magos negros son lunares 100%. Nosotros debemos libertarnos de la influencia lunar y convertirnos en seres solares. Nosotros debemos trabajar con el hidrógeno Si-12 transmutándolo de acuerdo con la ley de las octavas para tener los cuerpos solares y convertirnos en seres solares. Capítulo 2. Escuelas de yoga. Por estos tiempos abunda mucho la literatura sobre yoga y se forman grupos de hatha yoga por todas partes. Se hace necesario que nosotros aclaremos esta cuestión para bien de todos los aspirantes a la luz. Existen en el Indostán 7 grandes escuelas de yoga, y todas ellas son muy útiles porque sirven de kinder a la humanidad. En las escuelas de yoga hay mucho útil y mucho inútil. Se hace necesario distinguir entre lo útil y lo inútil, así como entre lo más útil y lo menos útil. Los estudiantes serios que han recorrido el Indostán saben muy bien que lo mejor de todas esas escuelas, lo más trascendental está en la sexo yoga, en el tantrismo blanco. El Hatha Yoga resulta kinder cuando solo atiende las necesidades físicas y practica gimnasia. Empero el Hatha Yoga Tantric Cero ya no es kinder, es de hecho y por derecho propio escuela de regeneración, puesto que se relaciona con el Maituna, magia sexual, y con todas sus sadhanas tántricas o sabias posturas mágicos sexuales. El Raja Yoga es kinder cuando solo se relaciona con los chakras, discos o ruedas magnéticas del hombre. Pero cuando se combina con el Kundalini Yoga y la magia sexual, deja de ser kinder y de hecho se convierte en escuela de regeneración. El Jnana Yoga es kinder cuando solo se preocupa por la mente y sus poderes, pero cuando se combina con el tantrismo blanco, de hecho ya no es kinder, se convierte en escuela de regeneración. El Bhakti Yoga o sendero devocional es kinder cuando únicamente se relaciona con las prácticas devocionales, pero cuando se combina con el Maituna, ya no es kinder, se convierte en escuela de regeneración. El Karma Yoga es kinder cuando solo estudia el sendero de la recta acción en la forma teórica, cuando el devoto todavía no es capaz de modificar las circunstancias de la vida, cuando aún no posee el ser. Recordemos que solo el ser, es decir el íntimo, el ángel interno, puede hacer. El animal intelectual tiene la ilusión que hace, cuando en realidad no hace, todo se sucede a través de él. Solo el ser puede modificar las circunstancias de la vida y para poseer el ser hay que practicar magia sexual, disolver el yo y sacrificarnos por la humanidad. El Bhava Yoga es kinder si solo atiende lo relacionado con la respiración y meditación. Deja de ser kinder cuando se combina con el Maituna. Magia sexual. El Samadhi Yoga es kinder cuando no se combina con el Maituna porque la forma más elevada del éxtasis se logra con el Maituna, magia sexual. Quienes hayan viajado por la India, Tíbet, China, Japón, Gran Tartaria, etc. saben muy bien que lo más serio de la yoga está en el tantrismo. Realmente sin el tantrismo, magia sexual, es absolutamente imposible lograr el adeptado. El exoterismo o círculo público de toda escuela de yoga es kinder. El esoterismo o círculo secreto de toda escuela de yoga no es kinder. Es escuela de regeneración. En los antiguos tiempos se enseñaba en todos los ashram del Indostán públicamente el Maituna, pero entonces los hermanitos y hermanitas yogis abusaron formando escándalos. Los gurús de esos ashram tuvieron que correr la cortina del esoterismo y hoy solo demasiado secretamente se enseña el Maituna en algunos ashram. Esta medida drástica de los gurús de esos ashram convierte a sus ashram en kinder para principiantes. Empero esos gurús practican Maituna y lo enseñan a los más preparados. Así se evitan escándalos 5. En el mundo occidental no se ha comprendido la yoga debidamente y como es natural se han formado muchos grupos infrasexuales que odian el sexo mortalmente.
Realmente la yoga sin el sexo, sin el maituna, magia sexual, es como un jardín sin agua. La yoga sin el sexo es kinder, pero no es escuela de regeneración. La yoga sin el maituna no puede autorrealizar a nadie. Recordemos la escuela de Yogananda. Nosotros conocemos muy bien la crilla de Yogananda, la hemos estudiado muy a fondo. Está incompleta, le faltan los tantras, le falta el tantrismo del Tíbet. Yogananda no recibió la crilla completa, por lo tanto dicha crilla no puede autorrealizar a nadie. No queremos con esto decir que dicha crilla no sirve, es claro que sí sirve como kinder, y eso es todo. Lo absurdo es adulterar la gnosis, adulterar el conocimiento metiendo dicha crilla dentro del movimiento gnóstico. El adulterio está totalmente prohibido en el Evangelio cristiano. Realmente la crilla de Yogananda no es sino una rama del Laya Kriya Sadhama tántrica del Tíbet. Sin los tantras dicha crilla está incompleta y por lo tanto nadie se puede autorrealizar con dicha crilla. Ni aun siquiera el mismo Yogananda logró la autorrealización. Yogananda necesita reencarnarse para casarse y trabajar con el maituna. Solo así logrará la autorrealización íntima. Lo grave de los fanáticos del infrasexo es que están plenamente convencidos que pueden autorrealizarse renunciando al sexo, fornicando. La teosofía y las escuelas pseudo-rosacrucistas le han hecho creer a todos los estudiantes pseudo-ocultistas que ya el ser humano posee los 7 cuerpos. Ese concepto es falso. Lo que sucede es que los clarividentes de dicha sociedad debido a falta de iniciación cósmica han dado una información deficiente, confundiendo al cuerpo de deseos con el cuerpo astral y la legión del yo con el mental, y a la esencia o bhuttata con el cuerpo causal, etcétera, etcétera, etcétera. En estas condiciones y con estos supuestos en la mente, es claro que los fanáticos del yojismo, pseudo-esoterismo, pseudo-ocultismo, etcétera, etcétera no han comprendido la necesidad de crearse los cuerpos internos, creen que ya los poseen, están mal informados. Si ellos comprendieran a fondo esto de los cuerpos internos y se basaran en la ley de las analogías filosóficas, trabajarían con el maituna, magia sexual, porque comprenderían que tal como es arriba, es abajo, y que si con el acto sexual engendramos hijos, también por ley de analogías, con ese mismo acto engendramos nuestros cuerpos internos. Desgraciadamente nuestros hermanos pseudo-ocultistas y pseudo-esoteristas están pésimamente informados. La ignorancia es la madre de todos los errores. Capítulo 3. El movimiento gnóstico. El movimiento gnóstico es el movimiento síntesis de la nueva era acuaria. Todas las 7 escuelas de yoga están en la gnosis pero en forma sintética y absolutamente práctica. Hay Hatha Yoga tántrico en el maituna, magia sexual, hay Raja Yoga práctico en el trabajo con los chakras. Hay Jnana Yoga en los trabajos y disciplinas mentales que desde hace millones de años cultivamos en secreto. Tenemos Bhakti Yoga en nuestras oraciones y rituales. Tenemos Laya Yoga en la meditación y ejercicios respiratorios. Hay Chamadhi en nuestras prácticas con el maituna y durante las meditaciones de fondo. El sendero del Karma Yoga lo vivimos en la recta acción, en el recto pensar y en el recto sentir. La ciencia secreta de los sufis y deriviches danzantes está en la gnosis. La doctrina secreta del budismo y del taoísmo está en la gnosis. La magia sagrada de los nórdicos está en la gnosis. La sabiduría de Hermes, Buda, Confucio, Mahoma y Quetzalcóatl, etcétera, etcétera, etcétera está en la gnosis. La doctrina del Cristo es la gnosis. Jesús de Nazaret es de hecho el hombre de la síntesis. Jesús de Nazaret fue esenio y estudió la sabiduría hebraica y tuvo 2 maestros rabinos durante su infancia. Sin embargo, y además de sus profundos conocimientos del Zohar y del Talmud y de la Torá, es iniciado egipcio, masón egipcio. Jesús estudió en la pirámide de Kefren. Jesús es un hierofante egipcio. Además viajó por Caldea, Persia, Europa, India y Tíbet. Los viajes de Jesús no fueron de turista, los viajes de Jesús fueron de estudio. Existen documentos secretos en el Tíbet que demuestran que Jesús, el gran maestro gnóstico, estuvo en Lhasa, capital del Tíbet, sede sagrada del Dalai Lama.
Jesús visitó la catedral de Hokkang, la Santa Catedral del Tíbet. Fueron tremendos los conocimientos que Jesús adquirió en todos esos países y en todas esas antiguas escuelas de misterios. El gran maestro nos entregó todos esos conocimientos yogis, todos esos conocimientos budistas, herméticos, zoroastrianos, talmúdicos, caldeos, tibetanos, etcétera, 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 en forma síntesis, ya digerida en su gnosis. Jesús no fundó la Iglesia Católica Romana. Jesús fundó la Iglesia gnóstica, la que existió en tiempos de San Agustín, la que conoció Jerónimo, Empédocles, Santo Tomás, Marción de Ponto, Clemente de Alexandria, Tertuliano, San Ambrosio, Harp, Sócrates y todos los primeros padres de la Iglesia, que en aquella época se llamaba Iglesia Gnóstica Católica. La Iglesia Católica Romana en su forma actual no fue fundada por Jesús. Ella es una desviación o corrupción, una rama desprendida de la Santa Gnosis, un cadáver. La humanidad necesita volver al punto de partida. Regresar a la Santa Gnosis del hierofante Jesús el Cristo. Retornar al cristianismo primitivo, al cristianismo de la Gnosis. La doctrina de Jesús el Cristo es la doctrina de los esenios. La doctrina de los nazarenos, peraticenos seroperatas, etcétera, etcétera, etcétera. En la doctrina de Jesús el Cristo hay yoga digerida, yoga esencial, magia tibetana, budismo zen, budismo práctico, ciencia hermética, etcétera, etcétera. Etcétera. En la gnosis está toda la sabiduría antigua y totalmente masticada y digerida. Jesús el Divino Maestro es el instructor del mundo. Si queremos de verdad la autorrealización íntima, estudiemos la gnosis, practiquemos la gnosis, vivamos la senda del Arhat gnóstico. La mejor exposición de la doctrina secreta está en la síntesis gnóstica del hierofante Jesús el Cristo. La gnosis nos ahorra trabajo y estudio. Si no fuera por la síntesis del Cristo, necesitaríamos meternos millones de volúmenes en la cabeza y viajar por el mundo entero a fin de hallar el camino. Afortunadamente ya uno lo hizo, y ese fue el Cristo. El mismo que estudió en la catedral budista de Hokkang investigando antiquísimos libros tibetanos. ¿Para qué necesitamos nosotros hacer ese mismo trabajo de investigación? Él hizo ya ese trabajo y en forma síntesis nos entregó toda la yoga, toda la ciencia secreta. ¿Qué más queremos? Nuestro deber es estudiar la gnosis y vivirla. Eso es lo importante, lo vital. Que se rían de nosotros, que nos ataquen, que nos calumnien, ¿qué importa a la ciencia y que a nosotros? Podéis estar seguro, querido lector, que lo mejor que tiene la yoga está en la gnosis. Lo mejor que tiene el budismo está en la gnosis, lo mejor de la ciencia egipcia, caldea, zoroastriana, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Está en la gnosis entonces qué? ¿Qué más queremos, qué más buscamos? El movimiento gnóstico es el movimiento revolucionario de la nueva era Acuaria. Actualmente existen muchos individuos reaccionarios, extemporáneos, retardatarios, que se dicen gnósticos y nos excomulgan. Porque divulgamos el gran arcano en Maituna, diciendo que nosotros estamos haciendo labor pansexualista, pecaminosa, etcétera, etcétera, etcétera. Realmente esa clase de individuos son egoístas. No quieren que la humanidad reciba la clave de la autorrealización íntima. El secretario Rafael Ruiz Ochoa ha recibido de uno de esos pseudo-rosacruces, pseudo-gnósticos, en las cuales él afirma estar en la gnosis y con el Maituna, magia sexual, pero quiere que dicha clave no se le entregue a la pobre humanidad doliente. Que dizque se prepare primero a la gente antes de entregarles el Maituna, etcétera, etcétera, etcétera. Y sin embargo, cuando dicho líder se dirige a ciertos estudiantes se contradice hablando contra el movimiento gnóstico y contra el gran arcano y calificándonos de pornográficos, etcétera, etcétera, etcétera. Realmente lo que él quiere es no dejar entrar a los demás por la senda del filo de la navaja. Estos son los que ni entran ni dejan entrar. Él sabe la clave sexual, él conoce el Maituna, pero no quiere que los demás lo sepan. Está empeñado en ocultarles la verdad a los pobres humanos. Nosotros francamente hemos resuelto lanzarnos a una lucha sin cuartel, a una lucha a muerte para iniciar la nueva era acuaria. No importa que nos critiquen, que nos insulten, que nos traicionen. La gnosis debe entregársele a la humanidad cueste lo que cueste.
Jesús enseñó la gnosis y nosotros se la entregamos a la humanidad cueste lo que cueste. El movimiento gnóstico presenta el conocimiento gnóstico en forma revolucionaria. El movimiento gnóstico es revolucionario 100%. El movimiento gnóstico se ha formado para iniciar una nueva era, dirigida por un planeta revolucionario. Ese planeta es Urano, el planeta de la sexualidad, el planeta de la revolución en marcha. En este año 3 de Acuario el movimiento gnóstico cristiano universal debe pelear tremendamente la buena batalla por la nueva era acuaria. Cada santuario gnóstico debe elegir su misionero. Todos los misioneros deben lanzarse a una lucha a muerte por la victoria del Cristo Jesús. Todos los lumiciales gnósticos deben lanzar intensísima propaganda gnóstica, folletos, hojas volantes, libros, avisos por radio, periódicos, etcétera, etcétera, etcétera. Quien quiera cristificarse debe estar dispuesto a dar hasta la última gota de sangre por el Cristo y por la humanidad doliente. Los egoístas, aquellos que solo piensan en sí mismos y en su propio progreso, jamás lograrán la cristificación. Actualmente el movimiento gnóstico tiene más de 2 millones de personal en toda la América, pero necesita crecer más, necesita volverse poderoso, gigantesco, a fin de transformar el mundo para la nueva era que ya comenzamos. El año pasado fue terrible. Fuimos traicionados por un villano en la zona afectada. Pero vencimos. Ganamos la batalla, ahora estamos más poderosos, más fuertes, más numerosos. Terminó el pasado año con victoria total para el movimiento gnóstico. Este año 3 de Acuario debe ser de guerra a muerte contra la ignorancia, el fanatismo y el error. Es necesario trabajar intensamente en la gran obra del Padre y traer a nuestras filas gnósticas a miles y miles de personas. Necesitamos robustecer el ejército de salvación mundial. Recordad, hermanos gnósticos, que en la gnosis del Cristo cósmico está la síntesis práctica de todas las yogas, logias, órdenes, religiones, escuelas, sistemas, etcétera, etcétera, etcétera. Nuestro gran Maestro Jesús el Cristo estudió a fondo toda esa yoga, toda esa sabiduría antigua y luego nos la entregó en su gnosis, pero ya digerida y perfectamente simplificada en forma absolutamente práctica. Hay gnosis en la doctrina budista, en el budismo tántrico del Tíbet, en el budismo zen del Japón, en el budismo chan de China, en el sufismo, en los derviches danzantes, en la sabiduría egipcia, persa, caldea, pitagórica, griega, azteca, maya, inca, etcétera, etcétera, etcétera. Si estudiamos cuidadosamente los evangelios cristianos hallaremos en ellos la matemática pitagórica, la parábola caldea y babilónica, y la formidable moral budista. El sistema de enseñanza adoptado por Jesús fue el sistema de los esenios. Ciertamente los esenios fueron gnósticos 100%. Los 4 evangelios son gnósticos y no le podrían entender sin el maituna, magia sexual. Resulta absurdo adulterar la gnosis con enseñanzas distintas. El evangelio cristiano prohíbe el adulterio. Es absurdo concebir la gnosis sin el maituna. Podemos beber el vino de la gnosis, sabiduría divina, en una copa griega, budista, sufí, azteca, egipcia, etcétera, 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 pero no debemos adulterar ese vino delicioso con doctrinas extrañas. En el movimiento gnóstico está la síntesis práctica de la gnosis en su forma absolutamente revolucionaria. El movimiento gnóstico corresponde al signo zodiacal de Acuario y por lo tanto es absolutamente revolucionario. Los lumiciales del movimiento gnóstico deben ser academias esotéricas y templos de liturgia solar. Los rituales gnósticos realmente son liturgia solar. Hoy por hoy el ser humano todavía no tiene cuerpo solar, cuerpo astral, ese es un lujo que muy pocos pueden darse. El ser humano actual, es decir, el animal intelectual, solo tiene cuerpo lunar. Cuerpo molecular. El animal intelectual es esclavo de la influencia lunar. Carga la luna en su cuerpo molecular, fantasmal, negativo lunar. Realmente el ser humano actual es una mezcla híbrida de planta y de fantasma. Lo único que lleva el animal intelectual dentro de su cuerpo lunar es la legión del yo y el Buddhata dormido. El movimiento gnóstico enseña el maituna para que el ser humano fabrique el cuerpo solar. Es necesario que el hombre se liberte de la luna y se convierta en espíritu solar.
Los rituales gnósticos nos identifican con la fuerza solar. Es necesario luchar contra la fuerza lunar. Hacernos libres de verdad. Eso es lo que quiere el movimiento gnóstico. La luna es muerte, el sol es vida en abundancia. La luna es materialismo, borracheras, banqueteos, lujuria, ira, codicia, envidia, orgullo, pereza, incredulidad, etcétera, etcétera, etcétera. El sol es fuego, sabiduría, amor, espíritu divino, esplendor, etcétera. El sol es el Cristo cósmico. El Verbo, la gran palabra, los 4 evangelios gnósticos constituyen el drama solar, el drama del Cristo. Nosotros necesitamos vivir el drama solar. Nosotros necesitamos convertirnos en el personaje central de ese drama cósmico. No importa que nos critiquen, que nos aborrezcan, que nos odien por divulgar el maituna, magia sexual, para bien de esta pobre humanidad fracasada. Los infrasexuales degenerados jamás nos perdonarán el que nosotros defendamos la suprasexualidad. Realmente causa dolor ver a esos pobres infrasexuales en el mundo molecular después de la muerte. Su cuerpo lunar los convierte en mujeres lunares que vagan por el mundo molecular como sonámbulas dormidas, frías, inconscientes. ¿De qué les sirvieron a esos infrasexuales todas sus prácticas subjetivas? ¿De qué les sirvieron todas sus creencias? ¿Sistemas? ¿Órdenes? Etcétera. Inútilmente intentarán los infrasexuales la liberación despreciando el sexo, cero renunciando al maituna, magia sexual, o absteniéndose, o abusando, o siguiendo el camino degenerado de los homosexuales, masturbadores, etc. Inútilmente los equivocados sinceros intentarán crear los cuerpos solares, practicando ejercicios respiratorios, o yojismo sin maituna, o ejercicios similares, o con dietas vegetarianas, etc. Está completamente demostrado que somos hijos del sexo, y que solo con el sexo se puede crear. Realmente solo con el sexo podemos crear los cuerpos solares. Solo con la fuerza maravillosa del tercer logos podemos convertirnos en espíritus solares. Nosotros queremos enseñarle a la humanidad la religión solar. Nosotros queremos entregarle a estos pobres fantasmas lunares la doctrina solar del Cristo cósmico con el único propósito de que el hombre se cristifique. Es urgente que nazca el Cristo en el corazón del hombre. Es necesario que cada ser humano se convierta en un angel solar. El movimiento gnóstico tiene una gigantesca tarea en la era acuaria que estamos empezando. A nosotros nos ha tocado la misión sagrada de enseñarle a esta pobre humanidad la doctrina del logo solar. Debemos luchar hasta la muerte para hacer cada vez más y más poderoso el movimiento gnóstico. Necesitamos que este movimiento se haga omnipotente para bien de tantos millones de seres humanos que están en el camino de la muerte segunda. Necesitamos ser compasivos y entregarle a la humanidad la doctrina solar cueste lo que cueste. Paz inverencial. Samael Aun Weor.